Empezando con el siguiente ejercicio, un ejercicio de un examen pasado, del primer parcial, como dice en el título. Entonces, este es cálculo 2 ya. Lo que vamos a ver es un problema muy interesante que, bueno, fue propuesto por un docente y creo que mayoría no pudo resolver, ¿no? Ya. Esta es la solución, no es difícil, pero hay que leer muy bien, ¿no? Y hay que tener una base necesaria, lo que es en los vectores principalmente. Dice, mira, vamos a empezar. Si A y C, ¿ya? Son los extremos de una diagonal de un rombo ABCD, hallar vectorialmente los vértices, ¿no? Tal vez hay un poquito un error. Creo que no debí repetir la palabra vectorialmente, pero prosigamos. Solo dice hallar vectorialmente los vértices, ¿ya? Esta parte no la vamos a tomar en cuenta para que no confunda la lectura correspondiente. Esta parte está por demás. Esta parte de acá está por demás, ¿ya? No la voy a tomar esa parte, no sé, fue una copia mala. Ahora no tomemos en cuenta ahí y sigamos. Los y tampoco acá, ¿ya? No tomemos en cuenta esa parte. O por sí, lo voy a hacer con un color más distinguido para que no se vea tan horrible. Lo que principalmente voy a hacer es, ¿dónde está? Lo voy a subrayar con negro para que se den cuenta que esta parte no es la parte donde tenemos que priorizar. ¿Ya? Para que sea un poco más entendible el enunciado, ¿no? Bueno, disculpas con eso. Empecemos. Dice entonces, bueno, lo voy a volver a leer, ¿ya? Si A y C son los extremos de una diagonal de un rombo ABCD, hallar vectorialmente los vértices faltantes, o sea, BD. Si el lado AB es paralelo al vector A, que ya lo hemos dibujado, está en el gráfico, A, C y A te dan los valores. Muy bien, entonces el resto, los vectores faltantes sería B y D, ¿ya? Entonces vamos a tomar como incógnita, está pidiendo el restante, es decir, estos dos vectores, lo cual va a tener un componente 1, va a tener un componente 2 y su tercer componente. Como están en el espacio, eh, lo mismo va a suceder lo que es eh, con el otro vector, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hallar justamente es eso. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer para resolver el problema primeramente es plantearnos lo siguiente. Yo me he trazado ya un vector AB, ¿sí? Un sentido determinado. Y lo que hace principalmente este problema interesante es que estos lados somos un cuadrado, pero como agachado, ¿no? Pero es un cuadrado, un cuadrilátero en pocas palabras. No hay de dónde confundirse ahí. Entonces yo digo que este lado es paralelo a este lado, ¿no? Como también AD es paralelo a BC, para que se entienda mucho mejor. Muy bien, entonces yo también me trazo otro vector, acá, que este vector, que se llama DC, ¿ya? Este vector DC también es paralelo a B. También tenemos acá un vector, lo que es un vector BC. Acá tenemos un vector AD. Entonces, como se darán cuenta, con esto, ¿qué puedo concluir? Pues ya sacamos unos principales datos. El vector AB es paralelo al vector de C. Entonces sus módulos, entonces yo los voy a considerar iguales. Eso va a ser mi expresión alfa, ¿no? Entonces mi expresión alfa. Ya tengo una ecuación, algo, una igualdad estoy sacando, ¿no? No es una ecuación. Entonces, vamos a seguir con lo siguiente. También sé que AD es paralelo a BC, entonces de manera homóloga voy a hacer el mismo procedimiento. Vectorialmente son iguales, ¿sí? Entonces, esta es una expresión beta para que se vea más elegante, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos sacar? Muy bien, ¿qué puedo concluir, compañeros? Porque el rombo tiene algo especial. Y es la parte donde es perpendicular. No sé si alguien lo notó. Es la parte de acá. A ver, lo voy a subrayar con un... Ya. Esta parte
o con otro color para que no se vea tan confuso. El amarillito. Son perpendiculares. Yo lo voy a subrayar con amarillo. Me dice que es perpendicular. ¿Qué puedo concluir? Fácil, que el vector BT, si se dan cuenta, está verticalmente, y el vector AC está de manera horizontal, que son perpendiculares, son ortogonales. Entonces, con eso, ¿qué puedo deducir como segunda opción? Bueno, vamos a sacar una tercera ecuación, ¿no? Entonces, con eso yo digo lo siguiente. Puedo decir que el vector AC es perpendicular al vector BD. Ya he formado otro. ¿Qué dice el concepto? Como estamos trabajando de manera escalar, mucho ojo, escalar, el producto de ellos va a ser cero, ¿ya? Entonces el producto escalar de estos dos va a ser cero, obviamente que sí. Entonces, lo que tengo que decir es lo siguiente. El vector AD es perpendicular, ay, perdón, vector AC, ¿no? Ha habido un pequeño inconveniente. Es perpendicular al vector BD. ¿Ok? Es lo que puedo deducir acá, ¿no? Para que se entienda, escalarmente ambos, ¿qué dice el concepto? Que son igual a cero, cuando son perpendiculares o ortogonales. ¿Ya? Recordad que ortogonalidad, bueno, es un concepto muy importante que tenemos que distinguir. Ahora, esto es mi ecuación gamma. ¿Sí? Una ecuación gamma ya estamos sacando. ¿Qué más podemos sacar? A ver. Bueno, casi no hay mucho, ¿no? Ahora, ¿qué dice el concepto? Creo que es suficiente estas tres ecuaciones para trabajar el problema y poder encontrar los 3 puntos en B y los 3 puntos en D. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a realizar ahora es tener el concepto de lo que es efectivamente un vector es la diferencia de dos puntos. ¿Qué quiere decir? Un vector es la resta de dos puntos. ¿Ya? La resta de dos puntos, la diferencia, su resta. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirles? ¿Quiero traumarles? No, no les quiero traumar. ¿Ya? Lo que quiero es que comprendan que un vector se define como la diferencia de dos puntos. Claro, porque tiene un origen y un extremo, ¿no? Y si ya están de esos, claro, es igual a un vector. Estos conceptos ya es muy teórico, ¿ya? No voy a entrar en este caso a profundizarlos. Entonces, lo primero que voy a interpretar es la ecuación alfa, ¿ya? Vamos a trabajar en la ecuación alfa. Entonces digo lo siguiente. Vamos a distinguir un nuevo color que sea llamativo, ¿no? Que sea llamativo y que tal vez no sea tan... Voy a intentar con este color si se nota. En alfa, digo lo siguiente. Como un vector es la diferencia de dos puntos, entonces vector BA se puede expresar por la resta de B menos A. Homólogamente, DC puede ser como la resta de dos puntos. Ya son puntos. Yo no voy a poner el sombrero o su flechita para que se me entienda. Voy a poner la flechita. Entonces, ahora con esto, ¿qué puedo decir? Pues el vector B es incógnita, por si acaso. ¿Ya? Para que me alcance espacio, voy a hacer lo siguiente. Ya. El espacio va a ser decadente acá. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una... Ya, no voy a alcanzar el espacio. No voy a trabajar por acá. Ya, cuestión del espacio no me fijé. Ya, moral. Voy a trabajar en acá abajo. Trabajamos en alfa. Vamos a trabajar en alfa. Ya. Vamos a hacer, entonces, el vector se le va a representar estos puntos. Punto BA. No sé. D. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El vector B,
obviamente en función de sus componentes sí, es una incógnita, ¿no? Tercer componente A, ya tenemos el dato, 1, 0. Mucho cuidado del enunciado, no he copiado bien la parte de los signos. Mucho cuidado, ojo, yo me estoy descuidando. Con esto ya iba a estar errado el problema totalmente. Ya, bueno, entonces aquí, ya. Esto sería así. Una está. No, mucho. Listo. Listo, chicos. Eso sería la parte interpretación, ¿no? Y trabajando en sus puntos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer por siguiente esto es lo siguiente. Pues básicamente vamos a restar estos componentes, ¿no? Esto ya es un concepto que creo que ya debemos tomar en cuenta. Entonces yo lo principalmente es voy a restarlos y solo me va a quedar un solo componente, el cual vamos a comparar. En este caso, el primer componente es B1 más 1. Ahora te voy a poner signo. El siguiente componente es B2, nada más B2, ya que es 0, entonces lo vamos a centralizar. El tercer componente es de manera homóloga positivo. 3, 2 y lo mismo. 3, 4, 5. Bueno, entonces acá lo que yo estoy haciendo es tener en cuenta los signos, mucho cuidado. Acá es negativo, acá como es notorio tal vez. Eh, Aquí es menos, menos. No, ahí ya vamos. Ya hemos hecho una igualación, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es una detallada y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No va a haber fallar un signo y todo el problema va a estar mal. Y vamos a reiniciar de nuevo, va a ser más complejo. Por lo visto está bien. Entonces vamos a igualar o comparar, ¿no? Comparando, digo entonces, vamos a comparar de la ecuación B1 igual a 1, ¿no? B1 igual a 1 es igual a 3 menos D1. No, B2, 4 menos D2. B3, B3 igual a 1, 5 menos D3. Entonces, listo, compañeros. Esto sería la expresión en general. Ya, listo. Esto sería una expresión general. Ahora lo que voy a hacer es, obviamente, me convendría tal vez despejar las B's o bien las D's. En este caso yo lo voy a despejar las B's, ¿sí? La B. No ya está despejada, pero las demás no. Entonces la B voy a despejar yo. B1 sería ¿qué? 2 menos de 1. Pasa a restar, se queda. Y acá B3 menos 6 menos de 3. Entonces, como vemos, nos ha quedado una ecuación un poco más sencilla y con la cual obviamente ya es un poco más fácil trabajar porque está despejada, ¿no? Saben que si estamos despejando es porque vamos a usar de alguna otra manera
¿no? En otra ecuación, entonces eso es muy bueno, obviamente, porque ya estamos dando unos pasos importantes para la solución del problema. Entonces acá yo lo voy a llamar 1. Vamos a distinguir estas ecuaciones. 2, esta ecuación de 3. Sí, ya están las tres ecuaciones despejadas. Ahora lo que vamos a hacer, ya no es necesario trabajar lo mismo. Cuidado que hagamos lo siguiente. Esto es suficiente respecto a AB y DC. Ahora respecto a AD y BC es algo homólogo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar. Visto que no va de mucho espacio, vamos a seleccionar otra hoja, ¿no? Otra hojita. Ya, antes de seleccionar otra hoja, AD y BC, ¿no? Vamos a trabajar acá. De hecho, debería haber puesto una línea. Pero bueno, ya. AD y BC. Entonces, realmente lo que voy a poner es un margen. Creo que ahora sí es necesario. Sí, creo que sí es necesario. Bueno, un margen no tan bonito, pero yo creo que es lo necesario para, eh, para aplicarlo, ¿no? Ya, bueno, tamaño. O tal vez será mejor más grosor, ¿no? Porque es un margen, obviamente. Y un margen debe tener mucho detalle. No tan grosso, no tan grueso. Yo creo que ahí se ve mucho mejor. Bueno, empecemos a resolver el ejercicio. A, D y B, C. Dijimos que estos dos vectores A, D y B, C, sí. A lo mismo, A, D y B, C. Vamos a interpretar como la diferencia de dos puntos. Y vamos a seleccionar componentes como en el anterior problema, ¿no? Es sumamente importante que ya se estén dando cuenta que los pasos para resolver este parte del problema van a ser homólogos a lo que hicimos en el anterior, ¿no? Si es posible, ya lo pueden hacer obviamente adelantado. Ya se dan cuenta cuál es el proceso a realizar. Entonces, como sabemos, D también es otra incógnita. Entonces, obviamente sus componentes vamos a tener que trazarlas como incógnitas, mientras que el A obviamente tiene menos 1, 0, menos 1, ¿ya? Menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1. Y con el signo respectivo, obviamente. La C sabemos que es 3, 4, menos 5, ¿no? 3, 4, menos 5. Entonces tiene este componente y obviamente ahora vamos por la B. La B necesariamente también es incógnita, como se darán cuenta, ¿ya? La B es incógnita también. Y como se darán cuenta, lo más probable es hacerlo directamente ya. Eh, Obviamente esto ya es porque uno ya se da cuenta y cómo resolver un problema de este estilo. Principalmente yo recomiendo siempre tener cuidado principalmente con los signos, ¿no? Los signos son mañosos. De vez en cuando se te escapa uno en este tipo de ejercicios principalmente. Y bueno, ya nos estamos encontrando en un primer problema, sin antes ni siquiera haber acabado el ejercicio. Entonces, eso es una anécdota que a mí me pasó también, pero la idea es que no les vuelva a pasar a ustedes. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado con los signos y nada, pues a practicar demasiado porque obviamente estos temas de cálculo 2 principalmente en vectores en el espacio, van para mucha práctica. Ya hacen una comparación, de nuevo voy a sacar las siguientes ecuaciones.
Como se darán cuenta, no me puede... vamos a ver si alguien se dio cuenta, pero esto principalmente no es cuestión de mecanizarse, esto ya es un análisis más profundo. De hecho, estos ejercicios no es tanto mecanismo, es más concepto. No es decir, son ejercicios medio mecánicos. No, no, no. Para mí, en lo personal, lo que he visto son ejercicios con más aplicación de conceptos, las propiedades, todo ese tipo de ejercicios, ¿no? Así con tipo de propiedades es importante porque ahí ya tú ya te das cuenta cómo estás resolviendo el problema, ya con ese concepto se hace más fácil el problema, ¿sí? Entonces aquí vamos a despejar también de alguna u otra manera. Ustedes me dirán, ¿qué despejamos? Aquí despejamos B, chicos. No sería lógico que aquí sigamos despejando B. Obviamente acá hay que despejar la D, ¿no? Eso es más lógico, ¿no? Claro, ¿por qué me dirán? Porque no tiene sentido. Ahora, si usted me dice, ¿por qué no despeja usted la D acá y me reemplaza en la ecuación de una de las tres ecuaciones con su índice naranjado? Haría eso, pero hagan ustedes. Lo único que van a hacer es demostrar que cumple la igualdad, nada más. Eso no es la solución. Tengamos mucho cuidado. Les estaba diciendo, tengan mucho cuidado. Al principio sí, a todos nos pasa. Queremos pensar que todo sistema de ecuaciones, ¿no? Pero no necesariamente es así. De hecho, se los juro que si hacen eso, solo lo único que van a hacer es demostrar nada más. Nada más. Y vamos a revisar ahorita, antes de resolver la final, que todo obviamente esté bien, ¿ya? Que todo obviamente esté bien. Oh, no, nos hemos equivocado ya. Ve, primera parte, esta parte. Era -4. Mucho cuidado, mucho cuidado. Es feo equivocarse cuando ya estás cerca de la solución y te volver a reiniciar. A ver, muchachos, voy a volver a verlo y voy a ver si una verificada no está por demás realmente. Y bueno, según lo que veo, está todo por algo bien, pero mucho cuidado. Acá también, ¿no? Los despejes, espero que estén bien. Es esta por si acaso, es esta. Obviamente con dos positivo. Sí, también, -6, perfecto. Hemos copiado bien, principalmente, ¿no? Positivo, ok. Bueno, ya está bien. Está bien, está bien. Y por lo visto no hemos cometido casi nada de errores. Afortunadamente. Ahora vamos a usar la ecuación eh, gamma. ¿Ya? En gamma. Voy a hacer aquí un... ¿Ya? Esto de la perpendicularidad nos va a facilitar el proceso. En el siguiente video. En el siguiente video continuamos.